En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Lectura de la profecía de Amós, capítulos 3 y 4. Escuchen esta palabra que dice el Señor, hijos de Israel, a todas las familias que saqué de Egipto. A ustedes solos los escogí entre todas las familias de la tierra, por eso les tomaré cuentas por sus pecados. ¿Caminan juntos dos que no se conocen? ¿Ruge el león en la espesura sin tener presa? ¿Alza su voz el cachorro en la guarida sin haber cazado? ¿Cae el pájaro por tierra si no hay una trampa? ¿Salta la trampa del suelo sin haber atrapado? ¿Suena la trompeta en la ciudad sin que el pueblo se alarme? ¿Sucede una desgracia en la ciudad que no la mande el Señor? ¿Que no hará cosa el Señor sin revelar su plan a sus siervos los profetas? Ruge el león, ¿quién no teme? Habla el Señor, ¿quién no profetiza? Les envié una catástrofe como la de Sodoma y Gomorra, y fueron como tizón salvado del incendio, pero no se convirtieron a mí, oráculo del Señor. Por eso así te voy a tratar, Israel, y porque así te voy a tratar, prepárate a encararte con tu Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El profeta Amós ha sido enviado para que le hable al pueblo de Israel, especialmente al reino del norte. Ellos estaban divididos, y empieza el profeta con un verbo: escuchen, y le dice al pueblo que escuche la palabra que el Señor dirige a través de él. En el Antiguo Testamento el verbo escuchar es muy usado en el pueblo de Israel y en la espiritualidad de Israel. Es necesario afinarse para escuchar, y no se escucha solamente con los oídos, se escucha con el corazón, con la mente, con todo el ser. Escucha, Israel, el Señor tu Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todo tu ser, dice allá el libro del Deuteronomio. Y hoy, cuando el profeta Amós nos está diciendo escuchen, está tocando todo nuestro ser, está disponiendo todo nuestro cuerpo, todo lo que somos, nuestra voluntad, nuestra inteligencia, nuestra imaginación, todo lo que somos, el pasado y el presente. Escuchen. Es importante que la profecía se siga escuchando. Es importante que haya profetas como Amós, que le puedan decir al pueblo que Dios está mirando nuestros pecados y que nos va a tomar cuenta de nuestros pecados, no para asustarnos, no para que nosotros tengamos miedo de Dios, sino para lo que le propone el profeta, es decir, Dios a través del profeta al pueblo de Israel, es decir, la conversión. El pueblo necesita convertirse, el pueblo necesita cambiar, necesita ver los signos que le están pasando, incluso las catástrofes, los fracasos, para que de esa manera, viendo las situaciones que le pasan a sus familias, puedan ellos entender que Dios está caminando en su historia, que Dios está con ellos en todo momento y que Dios está esperando que lo descubran en la realidad. Hoy queremos nosotros también descubrir el paso de Dios, nuestro Señor, nuestro Padre, nuestra luz, esa palabra salvadora. Queremos descubrirla en los acontecimientos de nuestra jornada. En el trabajo que estamos comenzando queremos ver el rostro del Señor, pero además queremos escuchar su voz, y por eso vamos a afinar nuestro corazón y nuestra fe, nuestra esperanza, e incluso vamos a quitar todas las tristezas de nuestra vida
para que la alegría que nos da el Señor nos permita escucharlo, para que nos permita oír su voz, para que nos permita descubrir su rostro, y ese mensaje que Dios nos da con su presencia, si lo escuchamos y lo asumimos en nuestra vida, nos dará la fuerza para seguir trabajando, para ir adelante cada día, para superar nuestras dificultades y para ponernos en el camino del Señor. Solo así, en el encuentro con el Señor y caminando con Él, lograremos la conversión de nuestras vidas, es decir, el cambio, volver nuestro corazón a Él, llenarnos de confianza en Él y dejarnos corregir por Él, para que haya cambio, para que haya renovación. A muchas cosas es necesario morir. Por eso en el Evangelio del domingo pasado, cuando Eliseo va a empezar el seguimiento de Elías, él quema todo su pasado, quema sus bueyes, quema sus arados, quema todas sus herramientas, hace fiesta y se pone en camino al seguimiento del Señor. Hoy el Señor también quiere que nos pongamos en camino hacia Él, y eso es convertirnos. Usted y yo estamos llamados a escuchar la voz, a descubrir el amor misericordioso de Dios y a dejarnos llevar como un niño de manos de su padre o de su madre, y que nos conduzcan por los caminos de la vida, por los caminos del bien y de la paz. Salmo 5. Tú no eres un Dios que ame la maldad, ni el malvado es tu huésped, ni el arrogante se mantiene en tu presencia. Detestas a los malhechores, destruyes a los mentirosos, al hombre sanguinario y traicionero lo aborrece el Señor. Pero yo por tu gran bondad entraré en tu casa, me postraré ante tu templo santo con toda reverencia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 8. En aquel tiempo subió Jesús a la barca y sus discípulos lo siguieron. De pronto se levantó un temporal tan fuerte que la barca desaparecía entre las olas. Él dormía. Se acercaron los discípulos y lo despertaron gritándole: «Señor, sálvanos que nos hundimos». Él les dijo: «Cobardes, qué poca fe». Se puso en pie, increpó a los vientos y al lago, y vino una gran calma. Ellos se preguntaban admirados: ¿quién es este? Hasta el viento y el agua le obedecen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en el capítulo 8 de San Mateo, y yo los invito a que ustedes lean el capítulo completo, porque ese capítulo empieza con la sanación de un enfermo, concretamente de un leproso. Después ese capítulo 8 nos va a mostrar la sanación de un criado, del criado de un centurión. Pero también el Señor sana a la suegra de Pedro, que estaba enferma, y después le traen todos los enfermos para que los toque, para que los sane. Se va expandiendo como una ola esa buena noticia del Dios sanador, del Dios cercano, del Dios que se mete en el sufrimiento nuestro para sanarnos. Y si ustedes siguen mirando el capítulo 8 que estamos leyendo de San Mateo, se van a dar cuenta que algunos quieren seguirlo. Fue lo que leímos ayer. Es muy interesante ver el versículo 23 de este capítulo 8 que estamos leyendo. Cuando subía a la barca, les siguieron los discípulos. Es decir, van ellos en la barca con Jesús, y en ese momento empieza una tempestad muy grande. Jesús está tranquilo, está descansando, pero ellos están angustiados. Ellos se sienten solos a pesar de que Jesús está allí. ¿Cuántas veces nosotros también nos hemos sentido solos en medio de la tormenta, sabiendo que Jesús está con nosotros, convencidos de que amamos al Señor y sin embargo gritamos de miedo y de angustia porque creemos que Dios nos ha abandonado y que la barca va a la deriva? Hoy el Señor nos está diciendo: cobardes, personas de poca fe, ¿por qué gritan? ¿Por qué se asustan? ¿Por qué se sienten abandonados? Y el Señor increpa el viento y increpa también el lago y viene la calma. Ellos son discípulos, pero son discípulos iniciales. Así también nosotros estamos empezando nuestro discipulado y muchas veces el miedo es superior a nuestro deseo de seguir al Señor. Muchas veces el miedo es superior a la certeza de la presencia de Jesús en nuestra vida. Hoy el Señor se levanta, hoy el Señor se pone en medio de nosotros, hoy el Señor quiere que lo descubramos como el Dios resucitado, el Dios viviente,
el Dios que está en medio de nosotros, amándonos, llenándonos de la fortaleza y de la confianza. Que el Señor en medio de nuestras tormentas familiares o personales nos deje ver su amor y nos llene de su paz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.